Esta es una fotografía post-mortem, tomada en 1876. Un bebé, durmiendo plácidamente, vestido con sus mejores galas. Pero hay algo que aún no has notado. Este niño no está durmiendo. Está muerto. Y hoy descubrirás la espeluznante historia detrás de esta imagen. Una historia de una madre desesperada, un fotógrafo misterioso y eventos que desafían cualquier explicación racional. A finales del siglo XIX, la muerte era una compañera constante. Un tercio de los niños no llegaba a los 5 años. Sin antibióticos ni vacunas, enfermedades como la difteria y la escarlatina devastaban familias enteras. Pero fue en esta era oscura donde nació una tradición macabra, la fotografía post-mortem. Para muchas familias, esta era la única fotografía que tendrían de sus seres queridos. Una fotografía era costosa, pero cuando la muerte llegaba, especialmente llevándose a un niño, los padres encontraban una forma desesperada de preservar ese recuerdo. Los fotógrafos de la época se especializaban en esta práctica mórbida. Desarrollaron técnicas para hacer que los muertos parecieran vivos. Usaban soportes para mantener los cuerpos en poses naturales, pintaban pupilas en los párpados cerrados, coloreaban las mejillas pálidas con rubor. El resultado eran imágenes inquietantes que se balanceaban en la delgada línea entre la vida y la muerte. El proceso era meticuloso y profundamente perturbador. El cuerpo era cuidadosamente preparado, vestido con la mejor ropa de la familia. Luego se colocaban escenas que imitaban la vida, sentado en un sillón, acostado en una cama como si durmiera, o incluso de pie, sostenido por estructuras ocultas. Esta instantánea particular que estamos examinando llegó a nuestras manos gracias a un descubrimiento inquietante. En 2015, durante la catalogación de un archivo en la Universidad de Portland, una estudiante encontró una caja de objetos antiguos donados de una finca olvidada. Entre estos objetos estaba esta fotografía de un bebé, acompañada de un diario, parcialmente dañado por la humedad. Lo que pudimos descifrar de las páginas amarillentas reveló una historia escalofriante que nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar el amor de una madre. El diario pertenecía a Eleonora Finch, una joven madre de 23 años que perdió a su primogénito, Samuel, a causa de una fiebre repentina en el invierno de 1876. Las páginas restantes del diario describen los últimos días de Samuel con detalles desgarradores. Eleonora escribe cómo el pequeño Samuel, de solo 8 meses, desarrolló una fiebre alta durante una tormenta de nieve particularmente intensa. El médico local no pudo llegar a su casa en Blackwood Creek debido a las condiciones climáticas extremas, y Eleonora observó impotente cómo su hijo se desvanecía en sus brazos. Lo que hace esta historia aún más conmovedora es que Eleonora había planeado llevar a Samuel a su primera sesión de fotos profesional tan pronto como terminara el invierno. Había ahorrado cada centavo durante meses, trabajando como costurera hasta altas horas de la noche para pagar un retrato que sería un regalo de cumpleaños para su esposo. Pero el invierno se llevó a Samuel antes de que pudiera llegar la primavera. Las siguientes páginas del diario muestran cómo Eleonora, consumida por el dolor, buscó desesperadamente una manera de preservar la imagen de su hijo. Fue entonces cuando se enteró por una vecina de un fotógrafo ambulante que se especializaba en retratos finales. Este hombre, llamado en el diario solo como el Sr. Alistair Black, llegó a la ciudad unos días después de la muerte de Samuel. Llevaba consigo un equipo fotográfico peculiar y una reputación siniestra que lo precedía a donde quiera que fuera. Black no era un fotógrafo ordinario. Había desarrollado sus propios métodos de fotografía post-mortem que iban mucho más allá de lo que se practicaba en ese momento. Sus fotografías eran conocidas por su calidad casi sobrenatural. Los muertos en sus imágenes parecían más vivos que muchos retratos de personas vivas tomados por otros fotógrafos. Eleonora describe su primer encuentro con Black con una mezcla de fascinación y terror. Ella escribe:
Hay algo en sus ojos que me hace pensar que ve más allá del velo que separa a los vivos de los muertos. Cuando mira a Samuel, parece como si estuviera hablando con alguien que no puedo ver. El proceso de preparación para la sesión de fotos fue descrito por Eleonora con tanto detalle que nos hace dudar si todo lo que escribió realmente sucedió, o si el dolor de la pérdida comenzó a afectar su salud mental. Según el diario, Black pasó 3 horas preparando al pequeño Samuel. Trabajó solo en la habitación, pidiéndole a Eleonora que esperara en la sala de estar. Durante este tiempo, escuchó extraños sonidos provenientes de la habitación, un susurro bajo, como si alguien cantara una canción de cuna, y de vez en cuando, lo que juró que era el sonido de un bebé haciendo los mismos ruidos suaves que Samuel hacía cuando estaba contento. Cuando Black finalmente la llamó para mostrarle el resultado, Eleonora quedó atónita. Samuel estaba colocado exactamente como solía dormir en vida, con una expresión tan pacífica y natural que por un momento estuvo segura de que había vuelto a la vida. Lo que sucedió durante la sesión de fotos en sí es donde la historia toma un giro verdaderamente espeluznante. Eleonora describe cómo Black instaló su equipo de una manera que nunca antes había visto. Además de la cámara tradicional, colocó espejos en ciertos ángulos alrededor del cuerpo de Samuel, creando lo que él llamaba ventanas al alma. Black también trajo elementos que no eran comunes en la fotografía post-mortem de la época. Flores especiales, lirios blancos, rosas blancas y pequeñas ramitas de romero se colocaron cuidadosamente alrededor del bebé. Le explicó a Eleonora que estas flores no eran simplemente decorativas, sino que servían para ayudar al alma a encontrar su camino de regreso a la imagen. El proceso de fotografiar en sí duró más de 2 horas, mucho más de lo necesario incluso con el equipo de la época. Black tomó varias placas, pero siempre volvía a la misma pose, haciendo pequeños ajustes que Eleonora no podía entender. Durante este tiempo, notó que la temperatura de la habitación parecía fluctuar constantemente. En algunos momentos, sentía un frío glacial que la hacía temblar y en otros, una sensación de calor que parecía emanar del propio Samuel. Aún más inquietante fue el comportamiento de Black durante la sesión. Hablaba constantemente con Samuel, como si el niño pudiera oírlo y responderle. Así es, pequeño Samuel, un poco más. Eres muy valiente, tu madre estará muy orgullosa de esta fotografía. Eleonora comenzó a preguntarse si Black solo intentaba consolarla, o si realmente creía que se estaba comunicando con su hijo muerto. La revelación final de la sesión dejó a Eleonora completamente desconcertada. Cuando Black finalmente anunció que había terminado, se volvió hacia ella y le dijo, Samuel quiere que sepas que no siente dolor. Ahora está en paz, y esta fotografía garantizará que una parte de él permanezca contigo para siempre. ¿Cómo podía Black saber que esa era exactamente la preocupación que atormentaba a Eleonora? Nunca le había mencionado a nadie el terrible miedo que sentía de que Samuel pudiera haber sufrido en sus últimos momentos. En los días posteriores a la sesión de fotos, Eleonora comenzó a notar detalles en la fotografía terminada que la perturbaron profundamente. A primera vista, la imagen parecía perfecta. Samuel parecía simplemente dormido, rodeado de las flores cuidadosamente dispuestas por Black. Pero cuando Eleonora miraba más de cerca, especialmente en las tranquilas horas de la noche cuando el dolor de la pérdida se volvía insoportable, comenzó a notar elementos que no deberían estar allí. Primero, estaban las sombras. Con cierta iluminación, Eleonora juraba que veía sombras en la fotografía que no correspondían a nada físicamente presente en la habitación durante la sesión, sombras que parecían moverse sutilmente cuando no las miraba directamente. Luego estaba la cuestión de los ojos. Aunque Samuel en la fotografía estaba claramente con los ojos cerrados, Eleonora comenzó a notar que, dependiendo del ángulo desde el que observaba la imagen, parecía como si los ojos del bebé la siguieran por la habitación. Pero lo más inquietante de todo eran los pequeños detalles que había olvidado mencionar a Black, pero que aparecían perfectamente capturados en la fotografía.
La pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la oreja izquierda de Samuel, que era casi invisible, la forma exacta en que doblaba sus diminutos dedos mientras dormía, incluso la pequeña cicatriz casi imperceptible en su barbilla, resultado de una caída cuando estaba aprendiendo a gatear. ¿Cómo podía Black conocer todos estos detalles íntimos? Eleonora comenzó a sospechar que había algo mucho más siniestro detrás de las extraordinarias habilidades del fotógrafo. Sus sospechas se intensificaron cuando decidió averiguar más sobre Black en la ciudad. Para su sorpresa y horror, descubrió que nadie más recordaba haber visto al fotógrafo. La vecina que le había mencionado a Black juró que no conocía a tal hombre. En la posada local no había registros de un huésped con ese nombre en las fechas indicadas. Era como si Black simplemente hubiera aparecido de la nada, hubiera realizado su macabro trabajo y hubiera desaparecido de nuevo en el vacío del que había venido. Eleonora comenzó a dudar si todo había sucedido realmente, o si el dolor de la pérdida había creado una compleja alucinación en su mente. Pero la fotografía estaba allí, real y tangible, demostrando que algo había sucedido en esa habitación durante esas horas inquietantes. La exposición final de la placa duró mucho más de lo normal. Black permaneció inmóvil detrás de la cámara durante casi 15 minutos, una eternidad para los estándares fotográficos de la época. Durante este tiempo, la habitación pareció vibrar con una energía que Eleonora no podía explicar. Cuando todo terminó, Black empacó su equipo con la misma eficiencia misteriosa con la que había llegado. Antes de irse, se volvió hacia Eleonora por última vez. La fotografía estará lista en 3 días, la entregaré yo mismo. ¿Recuerda lo que discutimos, señora Finch? Samuel estará verdaderamente presente en la imagen, trátela con el respeto y el amor que le dedicaría al propio Samuel, y luego se fue, dejando a Eleonora sola con la sensación de que acababa de hacer un trato cuyas consecuencias no entendía del todo. 3 días después, Black apareció en la puerta de los Finch al atardecer. Eleonora describe en el diario que llevaba un paquete cuidadosamente envuelto en tela negra, y había algo diferente en su apariencia. Sus ojos parecían aún más profundos, como si hubieran visto cosas que no deberían haber visto. La fotografía estaba enmarcada en un marco de plata ornamentado que Eleonora estaba segura de no haber visto nunca antes. Cuando le preguntó a Black al respecto, él simplemente respondió: algunas imágenes necesitan un marco apropiado. La primera mirada de Eleonora a la fotografía terminada la dejó completamente sin aliento. Samuel no solo parecía dormido, se veía más vivo en la imagen de lo que había estado en sus últimos días de fiebre. Su piel tenía un rubor saludable, sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de suspirar, y en su rostro había una expresión de profunda satisfacción que no había visto en las semanas previas a su muerte. Eleonora no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba suavemente el cristal del marco. Es como si estuviera a punto de despertar, murmuró finalmente. John Finch, su esposo, que se había mantenido escéptico durante todo el proceso, quedó igualmente impresionado por la fotografía. Tuvo que sentarse, temblando, confesando más tarde que por un momento estuvo absolutamente seguro de que su hijo había vuelto a la vida milagrosamente. Antes de irse, Black dejó instrucciones específicas que Eleonora anotó cuidadosamente en el diario. La fotografía debía colocarse en un lugar de honor en la casa, pero nunca bajo la luz solar directa. Solo debía limpiarse con paños de seda blanca y, lo más importante, nunca debía colocarse frente a espejos. Sus últimas palabras antes de desaparecer en la noche fueron: Samuel siempre estará con ustedes ahora, recuérdenlo cuando sientan su presencia, no teman, estén agradecidos. La fotografía fue colocada en la sala de estar sobre la chimenea, donde instantáneamente se convirtió en la pieza central de la casa. Eleonora pasaba la mayor parte de sus días sentada frente a ella, hablando con la imagen como si Samuel pudiera oírla. Durante la primera semana,
solo informó de pequeños incidentes que inicialmente atribuyó a su imaginación afligida. La temperatura alrededor de la fotografía parecía diferente, más cálida, más acogedora, como si emanara vida. Los vecinos que venían a dar el pésame se ponían notablemente nerviosos al mirar la fotografía durante demasiado tiempo. La señora Coleman comentó que sentía como si la imagen la estuviera observando. El padre Patterson, que vino en una visita pastoral, se puso notablemente pálido al ver la fotografía y acortó su visita antes de lo previsto. Pero fue durante las largas noches de vigilia cuando Eleonora comenzó a notar las primeras anomalías reales. Observando la fotografía a la luz de las velas, juraba que veía cambios sutiles en la expresión de Samuel, una ligera curva en los labios, como si estuviera a punto de sonreír, o una contracción casi imperceptible de los párpados, como si intentara abrir los ojos. Cuando llamaba a Ion para confirmar lo que estaba viendo, los cambios siempre cesaban de inmediato. Ion, preocupado por el estado mental de su esposa, comenzó a sugerirle que buscara ayuda médica. Ion se había quedado hasta tarde en su taller y entró silenciosamente en la casa. Al pasar por la sala de estar, notó una luz suave que emanaba del lugar donde estaba colocada la fotografía. Suponiendo que Eleonora había olvidado una vela encendida, fue a comprobar. No había ninguna vela. La luz provenía de la propia fotografía, un suave resplandor dorado que pulsaba suavemente, como la respiración, y, mientras Ion observaba fascinado, podría haber jurado que vio el pequeño pecho de Samuel subir y bajar rítmicamente. Cuando encendió una lámpara para ver mejor, la extraña luz desapareció instantáneamente, pero Ion sabía lo que había visto. Por primera vez, se dio cuenta de que algo verdaderamente inexplicable estaba sucediendo, pero el incidente que obligó a Eleonora a enfrentarse a la fotografía ocurrió en una bochornosa noche de mayo, casi 2 meses después de recibir la fotografía. Eleonora se despertó con el sonido familiar del llanto de Samuel, pero esta vez era diferente. Más fuerte, más insistente, más desesperado. Era el llanto de un niño con verdadera hambre, con genuina necesidad. Ion también se despertó. Escuchó claramente lo que Eleonora había estado informando durante semanas. La fotografía había sido retirada de su lugar sobre la chimenea y ahora yacía en el suelo, cuidadosamente apoyada contra la pared opuesta. Pero esa ni siquiera era la parte más aterradora. Ya no era posible racionalizar los eventos como imaginación o dolor. Algo sobrenatural estaba sucediendo definitivamente, y parecía estar fortaleciéndose. Al examinar otras partes de la fotografía, Eleonora comenzó a distinguir otras presencias. Siluetas apenas perceptibles de otros niños en las sombras alrededor de Samuel, todos los cuales parecían mirar a la cámara con una expresión de anhelo y melancolía. Esta revelación obligó a Eleonora a enfrentarse a la elección más dolorosa de su vida, para salvar verdaderamente a Samuel, para permitirle encontrar la paz, necesitaba destruir lo único que le quedaba de él. Pero, ¿cómo podría una madre destruir intencionalmente la imagen de su amado hijo? ¿Cómo podría quemar el único vínculo que aún tenía con Samuel? Eleonora buscó guía espiritual. Visitó al padre Patterson, pero él se mostró notablemente perturbado cuando ella describió los eventos y solo le sugirió que rezara por el alma de Samuel. Eleonora pasó la noche antes del ritual planeado sentada frente a la fotografía de Samuel. Habló con la imagen por última vez, explicando lo que iba a hacer y por qué. Curiosamente, después de 1876, nunca más hubo informes de la aparición de Black ofreciendo sus servicios. Eleonora creía que la fotografía de Samuel de alguna manera había dado un poder que permitió que el espíritu de Black continuara con su macabra práctica. El diario de Eleonora, encontrado junto con la colección de fotografías en 2015, termina con una entrada fechada solo 3 días antes de su muerte en 1879. Todavía veo a Samuel regularmente en mis sueños, pero ahora son sueños insoportables. Lo veo jugando en campos soleados con otros niños,
creciendo como debería haber crecido en este mundo. Sé que hice lo correcto al liberarlo, aunque fue lo más difícil que he hecho en mi vida. El verdadero amor a veces significa dejar ir, incluso cuando cada fibra de nuestro ser quiere aferrarse para siempre. La historia de Eleonora Finch y su pequeño Samuel nos recuerda que incluso nuestras mejores intenciones pueden tener consecuencias que no podemos prever. La fotografía post-mortem, nacida del amor y el deseo de preservar preciosos recuerdos, a veces se convertía en algo mucho más oscuro. Hoy, al mirar esta fotografía que inspiró nuestra investigación, no solo vemos la imagen de un niño que se fue demasiado pronto, sino también un poderoso recordatorio de que algunas fronteras, especialmente entre la vida y la muerte, no deben cruzarse, sin importar la pureza de nuestros motivos. Lo que has visto hoy se basa en registros históricos de la fotografía post-mortem del siglo XIX, combinados con relatos de primera mano encontrados en el diario de Eleonora Finch. Aunque no todos los detalles pueden verificarse de forma independiente, la propia existencia de la fotografía y su calidad inusualmente inquietante sirven como testimonio de prácticas que desafiaban el orden natural de maneras que quizás nunca deberían haberse intentado. Si encontraste esta investigación fascinante y quieres descubrir más historias espeluznantes de siglos pasados, considera suscribirte al canal. Hay muchos más secretos oscuros esperando ser explorados en las polvorientas páginas de la historia. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.